Pues espero en Dios que a través de los textos que vamos a estar viendo podamos aprender acerca de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros como cristianos. Desde luego cada uno tendrá su historia, pero los textos vamos a irlos desmenuzando, vamos a irlos entendiendo y pues como cada noche vamos a pedirle a Dios su bendición, su gracia, para que no sea voz de hombre, sino voz de Dios, que Dios hable, que Dios use este vaso de barro que está transmitiendo, pues para que sea de bendición y de utilidad para todos los que buscamos sinceramente su nombre. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu buena voluntad y porque tienes cuidado de nosotros. Te suplico, te ruego por cada persona que esté hasta el día de hoy acompañando este seminario. Sé que a lo mejor al principio había mucha expectativa y conforme Dios fue, conforme tú fuiste poniendo tus palabras, tus escrituras de por medio, lo normal que llega a suceder es que la gente va apartándose cuando son expuestos a tu luz, a tu palabra, Señor. Por favor, bendice a todos aquellos que sinceramente buscamos tu rostro, buscamos y anhelamos tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, quisiera empezar con un texto que se encuentra en la primera carta que escribe el apóstol Juan a los creyentes. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice la palabra de Dios: Os escribo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Este es un mandamiento cristiano para cristianos. Desde luego que una persona no cristiana se va a pelear con un mandamiento como este. Una persona que no tiene su corazón en las cosas del reino y su justicia, desde luego que va a tener problemas por tratar de meter el mundo en su vida. No améis al mundo. La palabra amar al mundo, la palabra amar es la palabra ágape. Es decir, no te sacrifiques por el mundo. No le entregues tu vida, no le entregues tus pensamientos, no le entregues tu tiempo al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Este es un mandamiento bíblico, un mandamiento cristiano con el que muchos creyentes el día de hoy tienen tropiezo. Y tienen tropiezo no porque no sea claro, sino porque es tan claro que no entra en su vida mundana. Entonces, no améis al mundo, no ágape al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. No te sacrifiques por el mundo, ni por las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, si alguno ágape, si alguno se sacrifica, si alguno coloca las cuestiones de Dios por debajo de las cuestiones diarias y del mundo, dice aquí, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo vuelvo a leer porque es bien importante y hay que ser bien honestos para poder reconocer cómo estamos el día de hoy en relación con las cosas del mundo. No ágape, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No te sacrifiques por ellas. Si alguno ágape, si alguno se sacrifica, si alguno está consagrado a tener un mejor carro, si alguno está consagrado a las cosas del mundo, a tener una casa, construirla, le dedica tiempo, pierde su comunión con Dios, pierde lo más importante que tiene que ver con la eternidad, el amor del Padre no está en él. Sencillo, ¿verdad? No hay cristianos que puedan decirse que aman a Dios y también al mundo. No los hay. Aquí la Biblia hace una separación radical en cuanto a
Los que aman al mundo, aunque vayan a la iglesia, aunque se digan creyentes, aunque busquen orar, aunque busquen ayunar, aunque busquen algunas cosas de vez en cuando, el amor del Padre no está en él. Si tu tiempo, tu vida, todo gira alrededor del mundo, de lo que el mundo propone, de los nuevos derechos humanos, de las nuevas cosas que están proponiendo, de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Es decir, el amor del Padre no está en aquellos que están buscando las novedades mundanas, que están esperando las nuevas películas, que están esperando los nuevos estrenos, que están esperando la nueva música. El amor del Padre no está en él, que no se vaya a dar un engaño. Hay una separación entre el mundo y los creyentes verdaderos. De hecho, Jesús mismo lo dice, ¿verdad? Cuando nos dice, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo, antes bien yo os elegí del mundo. Eso nos dice la Escritura en el Evangelio de Juan. Así que, versículo 16, seguimos leyendo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, lo que tu cuerpo, tu mente te pide, lo que tu mente te hace querer, desear, pero que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, los deseos de los ojos, aquellas cosas que quieren, que producen un deleite por medio de lo que estamos viendo, ¿sí? Y eso es importante entenderlo desde ahorita, porque viene una etapa de metaverso que entra por los ojos, ¿de acuerdo? Va a entrar por los ojos, va a deleitar los ojos, va a meterse en el cerebro por medio de los ojos. Cuidado. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, esa felicidad momentánea que te causa que te aplaudan, el aplausómetro, que te reconozcan, que te digan, oh, rabí, rabí, ¿verdad? Que te digan, el hermano es bien espiritual, ora bien lindo, predica bien hermoso. Ese tipo de vanagloria que el mundo ofrece no provienen del Padre. No provienen del Padre, sino del mundo. Clara y contundente separación. Y el mundo pasa, y va a pasar, y los deleites de la carne van a pasar, y en un momento estás con mucho placer, y en otro instante estás con una terrible resaca moral. Y en un momento estás con mucho deseo, y en un instante te sientes como la peor persona del mundo. Eso no proviene de Dios, Dios no te quiere de esa forma. Y el mundo pasa y sus deseos. Y la aseveración de la cual quiero partir para esta enseñanza es, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que hace, no el que solamente conoce, porque conocer cualquiera puede entender lo que ahorita vamos a estar viendo de textos bíblicos que tienen que ver con la voluntad de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la clave de la permanencia? Hacer la voluntad de Dios. Repito, no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Cuál es la clave de la permanencia en Cristo? Hacer la voluntad de Dios. Y mucho cuidado con aquellos hermanos bien intencionados quizás que te dicen o te argumentan, es que tú te estás queriendo ganar el cielo por obras. Tú estás queriendo hacer una salvación por obras. Momento, a mí nadie, ni a ti, te justifica más que Cristo. La salvación no depende de ti ni de mí. Pero después de la salvación, después de que somos justificados y nacidos de nuevo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí existe una vida de continua acción, actividad, obras, que no depende la salvación de estas, porque dependió y depende de Cristo, pero de que existen las acciones de acuerdo a la palabra de Dios, por supuesto. Desde luego
que no te quieran condenar o hacer sentir culpable porque te dicen, es que tú te estás queriendo ganar el cielo. Momento, Cristo ya lo ganó por mí, yo solo le estoy agradeciendo. Punto. Haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, el punto de partida del día de hoy es: conozcamos la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy Dios nos va a brindar su palabra para saber lo que debemos de saber acerca de hacer su voluntad, pero va a depender de cada uno hacerla, ¿de acuerdo? Y el hacerla te garantiza la permanencia en la fe que es en Cristo Jesús. En cierta ocasión a Jesús le estaba predicando, estaba cerca de él mucha gente. Si me acompañas, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 12, versículos 46 al 50, Jesús está predicando y hay una buena cantidad de gente alrededor escuchándolo, alrededor de él, de tal manera que bueno, no era tan fácil poder encontrar un lugarcito donde sentarse, donde ponerse, porque ya había una buena cantidad de gente. Y entonces, resulta que en ese entorno llega la madre de Jesús, María, y los hermanos de Jesús, sus hermanos en la carne, los hijos de María. ¿Sí? Dice el versículo 46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. O sea, no entraron, no estaban queriendo escuchar a Jesús. Más bien ellos querían hablar. No querían escuchar a Cristo, sino más bien que ellos fueran los escuchados. Y esto es un principio importante acerca de la palabra de Dios y sobre todo de la voluntad de Dios. El creyente, el que ama a Dios, quiere escuchar lo que Dios tiene que decir. Quiere escuchar la voluntad de Dios. No quiere ser el que imponga su voluntad a Dios. ¿Sí? Hoy en día encontramos muchas falsas iglesias en las cuales las personas, conforme a sus deseos, conforme a sus pasiones y concupiscencias y lo que quieren, le quieren imponer a Dios qué debe hacer. Con aquello de yo declaro, yo proclamo, yo afirmo, cuestiones que van más de la mano de la metafísica que de la Biblia. Aquí encontramos que la familia de Jesús no quería escuchar lo que Jesús tenía que decir, sino más bien quería ser escuchado. Querían ellos hablar. No, ellos no estaban interesados en lo que Jesús fuera a enseñar, sino más bien estaban interesados en ser escuchados. Amado, amada, cuando una persona se acerca a Dios, dice la Escritura, que entre más para escuchar que para hablar. Y eso es importante poderlo entender. Tu disposición para hacer la voluntad de Dios empieza por guardar silencio y escuchar cuál es su voluntad expresada en la Biblia. Así que le querían hablar ellos. Y le dijo uno, se acerca ahí una persona, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. O sea, sal tú, Jesús, a hablar con tu familia. Es lo que le estaban diciendo. Oye, tu familia está afuera. Deja de hacer lo que estás haciendo y sal a hablar con ellos. Vale la pena decir aquí un detalle importante. Jesús era el primogénito. Desde el punto de vista social, ellos, los judíos, no creían que Jesús era el Hijo de Dios que había nacido por obra del Espíritu Santo, que había sido engendrado por obra del Espíritu Santo. Ellos no lo creían, por lo tanto, ellos veían en Cristo al primogénito, y el primogénito tenía responsabilidades muy específicas dentro de una familia, entre ellas la manutención. ¿Qué hacía Jesús el primogénito ahí sentado con un montón de gente predicando el Evangelio cuando su obligación social era mantener a su madre y a sus hermanos? ¿Había molestia por parte de la familia de Jesús? Probablemente sí. Todavía no había sido transformado el corazón de ellos. Por lo tanto, desde afuera, le dice, a ver, manda a llamar a Jesús, por favor, queremos hablar con él.
y Jesús está predicando el Evangelio. Ándale. Como si eso fuera a suceder. Amados, ¿cómo responde Jesús al respecto? Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Vaya respuesta. Recordemos que estamos en un contexto donde la familia lo era todo, ¿eh? Donde la familia era todo. Y negar de esta manera a la familia era de verdad una ofensa. Era casi un delito hacer lo que estaba haciendo Jesús, porque él era el primogénito. Si no fuera el primogénito, probablemente no habría problema. Podría ser pastor de ovejas, podría ser cualquier otra cosa. Pero al ser el primogénito, él era el responsable del oficio de su padre y de mantener a la familia. Y no lo estaba haciendo. Estaba metido en las cosas de su padre, como lo demostró desde que tenía 12 años. ¿Por qué me buscabais? En las cosas de mi padre tengo que estar. Cuando tenía 12 años, que se quede en el templo y lo hayan platicando con los escribas y con los fariseos, él está haciendo preguntas bastante serias y encontramos a Jesús poniendo a Dios por delante. Y aquí lo vemos poniendo a Dios por delante, no cambió. ¿Amaba a su familia? Por supuesto que sí, pero no más que a Dios. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios para Jesús y cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí, de acuerdo a lo que aquí nos refleja la palabra? Que lo primordial es Dios en nuestras vidas. La voluntad de Dios es que Él sea el Señor verdaderamente de nuestras vidas. Entonces le pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, yo creo que esto ha de haber calado hondo en el corazón de la familia de Jesús, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Esto es muy valioso poderlo entender, muy, muy importante. No quiere decir que Jesús no estuviera amando a su familia. Lo que nos está reflejando es dónde está su corazón. Y su corazón estaba con sus discípulos. El corazón de Dios, ¿dónde está? Contigo y conmigo, si hemos vuelto a nacer. Y por lo tanto tenemos una seguridad de saber que nos va a revelar su voluntad, que podemos confiar, porque así como Jesús demuestra que el corazón de Él estaba con los suyos, con sus discípulos, de igual manera, Dios y su corazón y sus anhelos y sus pensamientos, que son más altos que los nuestros, dice la Escritura, están contigo y están conmigo si somos nuevas criaturas. Qué hermoso que Jesús tome en cuenta que eres suyo, que le perteneces, no te va a abandonar, te está poniendo por encima de sus relaciones con la familia. Así que, qué bueno es la misericordia. Versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Qué tierno para aquellos que estamos sentados escuchándolo. Qué hermoso pensar en que nosotros que estamos oyendo sus palabras, que estamos buscándolo, nos diga esto: tú eres mi hermano, tú eres mi hermana y mi madre, tú eres mi familia. La entrega es por ti. Mi sacrificio es por ti, que estás haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Así que, como podemos darnos cuenta, amados, es una cuestión maravillosa la que Jesús nos está dando. Por lo mismo, hacer la voluntad del Padre nos ayuda a permanecer. ¿Por qué? Por esto. Porque Jesús nos considera suyos. Porque Jesús nos considera de su familia. Y Él protege a los suyos. Él protege a su familia. Hagamos la voluntad de Dios.
que esto nos mueva, nos motive a entender que solamente los que hacen la voluntad de Dios van a estar dentro de su familia. Fíjense que algo interesante que Jesús nos enseña en el capítulo número 7 del Evangelio mismo de Mateo, si me quieres acompañar, Mateo en el capítulo número 7, cuando está en el Sermón de la Montaña, Jesús hace una afirmación muy semejante a esta que estamos leyendo, cuando nos dice, Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que no por decir que Jesús es el Señor, en automático tenemos la garantía de entrar en el reino de los cielos. ¿Qué nos hace entrar en el reino de los cielos? Él determina, sentencia lo siguiente: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En los cielos no va a haber gente preocupada por sí mismos. En los cielos no va a haber personas que estén de egoístas, que estén pensando en sus gustos, sus placeres, lo que quieren, lo que desean de la vida. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Por eso cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Así que en el cielo, los únicos que van a estar son aquellos que aprendieron a hacer la voluntad de Dios desde que estaban aquí en la tierra. Aquellos que aman hacer la voluntad de Dios, ellos son los que van a estar en el reino de los cielos. Repito, aquellos que aman hacer la voluntad de Dios, que en el hacer la voluntad de Dios está su delicia, su deleite, como dice el Salmo 146, si me quieres acompañar. Salmo 143, perdón. Salmo 143. Dice la Escritura, es un salmo de David, cuando David estaba siendo perseguido. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Importante entender esto, el único que justifica es Dios, pero una vez justificado se le espera que sigamos su voluntad, ¿de acuerdo? Continúa diciendo, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. En mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. ¿Se sentía triste? Sí, estaba solo. David estaba siendo el enemigo número 1 de Israel después de haber matado a Goliat y muchas otras batallas que fueron, por la misericordia de Dios, ganadas a través de su mano. Pero en este momento está desolado su corazón, se siente triste y está pidiendo ayuda a Dios. Y fíjense lo que hace en medio de este clamor. Recordemos que David tiene un corazón conforme a Dios, dice la Escritura. Así que lo que aquí David está expresando, además de angustia, es un deseo intenso por lo siguiente. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. ¿Qué hacía David cuando se sentía angustiado? Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Cuando uno reconoce que está sediento, cuando uno reconoce que las cosas no están funcionando como Dios nos dice en su palabra, es un llamado de Dios para decir, extiende tus manos hacia mí.
Acuérdate de mis obras, reflexiona en las obras de mis manos. Voltea hacia atrás y ve cuántas veces ya te he rescatado, de cuántas ocasiones te he guardado cuando estabas a punto de tomar decisiones equivocadas. Y ahí estaba para salvarte, ahí estaba para interrumpirte, ahí estaba para redireccionarte, ahí estaba para salvarte. Versículo 7. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. David había confiado en Dios. David se había atrevido a ser más que un pastor o un cantor, y se atrevió a confiar en Dios y derrotó a Goliat. Y se atrevió a confiar en Dios y derrotó en varias guerras a los filisteos. Y ahora, a causa de esa confianza, el rey se había llenado de celos y lo estaba persiguiendo. Y entonces, ¿qué decía David? Señor, yo confío en ti, ¿qué pasó? Sálvame, por favor, porque mi alma está afligida. Dice la Escritura, líbrame de mis enemigos, versículo 9, oh Jehová, en ti me refugio. Y luego dice el versículo 10, y lo dice en medio de un momento de dificultad, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Había David hecho la voluntad de Dios hasta este punto? Sí. Sí. David recibía de Dios para ayudar a su pueblo, sí. Y lo hacía, y se enfrentaba a al gigante Goliat, y se enfrentaba a lo que tenía que venir, y se enfrentaba a los filisteos, y peleaba, y mataba al enemigo, y guerreaba, y su mano estaba venciendo, estaba prevaleciendo en contra de los filisteos. David sí estaba haciendo la voluntad de Dios en este momento. Sin embargo, él dice, enséñame. ¡Wow! ¡Qué hermosa humildad! Reconocer que lo que hasta ahorita he sabido no tiene nada que ver con lo que quiero aprender. Enséñame, oh Dios, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Este es el anhelo de una persona que está con un espíritu afligido, con un alma triste, que está siendo perseguido, que se siente solo, que dice, Señor, ¿por qué si me he esforzado? ¿Por qué si he intentado hacer las cosas? Pareciera que nada resulta y sigo estando solo. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Se quería echar para atrás David? No, porque recordaba las obras que Dios había hecho a su favor. Pero sí le decía, Señor, si algo tengo que aprender, enséñame por favor, porque lo necesito. Necesito aprender acerca de tu misericordia, necesito aprender acerca de tu buena voluntad. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, por tu nombre me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Amados, esta es la oración de una persona que está en una angustia. Y como vemos, ni se está quejando con Dios, ni se está amargando con Dios, ni está echando culpas, ni está todo lleno de estar buscando a ver quién me la paga y por qué me hicieron esto. No, él está en un momento de angustia, lo están persiguiendo, está siendo objeto de calumnias, está siendo objeto de vituperios, está el enemigo número uno de acuerdo al rey, pero él dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, quiero caminar contigo, quiero seguir siendo recto. Eso es una oración de alguien que ama verdaderamente a Dios, que es verdaderamente siervo de Dios. Y en cambio hoy en día vemos a personas que son demasiado sensibles, son demasiado susceptibles a, es que no me saludó el pastor, no me dijo hola, no me ayudó en el momento en que lo necesitaba.
Oye, tienes la oración, tienes al Espíritu Santo, tienes la palabra de Dios y te estás quejando. Amado, en este salmo encontramos a David orando y pidiéndole a Dios que lo ayude, que le enseñe a hacer su voluntad. Entonces, un verdadero hijo de Dios, un creyente genuino, se va a entregar, va a buscar hacer la voluntad de Dios aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos donde pareciera que las cosas se están complicando mucho. También en esos instantes el Señor va a responder a aquel que está buscando hacer su voluntad. Qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso es entender esta verdad. Dice el Salmo 48, hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Pues claro, si con ella permanezco en la fe, si con ella soy parte de la familia de Dios, si en los momentos de angustia, tu voluntad, Señor, quiero hacer tu voluntad y por supuesto que hay respuestas de parte de Dios. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mí. Qué hermoso es esto. Bendigan al Señor, dice el Salmo 103. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, todos ustedes sus siervos que cumplen su voluntad. Bendigan a Dios. O sea, Dios no tiene por qué estar agradecido con uno por hacer su voluntad. Somos nosotros los que le debemos de agradecer. Señor, gracias porque estás permitiendo entender tus palabras. Gracias, quiero hacer tu voluntad. Bendiga ejércitos. En Mateo capítulo 26 encontramos a Jesús orando y diciendo, otra vez oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, nos está enseñando que en los momentos difíciles debemos de estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a confiar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es digna de confianza. Por eso David meditaba en sus obras, ¿verdad? Por eso David pensaba, oye Señor, pues si tú ya me sacaste de esto, y si tú me ayudaste cuando más te necesitaba, y si tú hiciste esto por mí, ¿cómo voy a dejar de confiar en tu voluntad? Tu voluntad está a mi favor, tú me estás queriendo ayudar, aunque en este momento pueda sentirme triste, aunque en este momento esté susceptible, Señor, hágase tu voluntad en los cielos, aquí sí también en la tierra. Qué hermoso es confiar en Dios, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y entiéndase aquí la palabra recibir, no como una oración chafa, no, como una aceptación del gobierno de Dios, de Cristo sobre mi vida, como el hágase tu voluntad y no la mía sobre mi vida. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Los hijos de Dios, aquellos que le dan la bienvenida al reinado, al gobierno de Dios a su vida. No que hacen una oración mágica y repiten, rezan lo que otra persona está diciendo, sino aquella persona que sinceramente le da la bienvenida al gobierno de Dios a su vida. Porque todos los que le recibieron, a los que creen, pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que engendra a todos aquellos que le dan la bienvenida a su señorío. Capítulo 6, versículo 40 de Juan dice, y esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el creyente? Para el que de verdad va a recibir a Cristo y su señorío. La voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él,
tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí, que tengamos vida eterna, y Jesús nos resucitará en el día final. Habrá una resurrección de aquellas personas que ven al Hijo y creen en Él y que tienen la vida eterna. Dios es misericordioso y sabe cómo ayudarnos. Fíjate lo que nos dice, por ejemplo, el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice la Escritura: no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar el espíritu de vuestra mente. ¿Ven por qué se le llamaba a este seminario Renovaos en el espíritu de vuestra mente? Porque lo que Dios quiere es transformarnos. Lo que Dios quiere es cambiarnos. Yo sé que hay mucho trecho por delante. Yo sé que hay muchas cosas que aún hay que aprender, que hay que caminar, que hay que ver con Dios, pero es necesario que en este momento tomemos decisiones serias, porque Dios quiere que transformemos nuestra vida por medio de la renovación de nuestra mente. Quisiera explicar qué es o cuáles son las cosas en las cuales podemos ver la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere principalmente? Bueno, si me acompañas a la segunda carta que escribe el apóstol Pedro, segunda de Pedro, en el capítulo número 3, segunda de Pedro, capítulo número 3, versículos 8 y 9, dice la Escritura: mas, oh amados, no ignoréis esto. No es algo que debamos de pasar por alto, no lo ignoremos, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, el tiempo vuela para Dios. Para Dios el tiempo no se sujeta al tiempo, Dios. Nosotros sí. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Cristo viene. Cristo viene, amados. Y no va a retardar su promesa, como algunos, según dice aquí, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y esta es una expresión de su voluntad, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados, Dios no quiere que ninguno de sus hijos sea hallado sin hacer lo que Él estaba pidiendo. No quiere y no desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere y anhela la salvación de la mayor cantidad de personas en el mundo. ¿Sí? Entonces, con esta verdad podemos decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, ¿cómo lo aplico en mi vida? Dios no quiere que me pierda. Dios no quiere que me pierda, créelo. Dios no quiere que te pierdas. Lo que sí quiere es que procedas al arrepentimiento. Él sí desea que dejes de hacer lo malo y empieces a hacer lo bueno. Él sí desea que cambie tu manera de pensar y de actuar en torno al pecado. La palabra griega para arrepentirse es metanoeo, y es un cambio en la manera de pensar y de actuar. ¿En relación con qué? En relación con las cosas malas, con el pecado que se hace. Por lo tanto, es su deseo que todos procedan al arrepentimiento. Dios no está retardando su promesa, más bien está esperándote. Te está esperando a ti. Está esperando que cambie tu manera de pensar y de actuar, que renueves el espíritu de tu mente, que dejes de hacer lo malo, que empieces a hacer lo bueno, que comiences a buscar de todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que desea Dios. Y qué importante es que lo podamos comprender y creer. Entonces, la voluntad de Dios para ti es que no te pierdas y que procedas al arrepentimiento. Si hoy Dios toca tu corazón, o si ha estado tocando tu corazón a lo largo de esta semana, a través de estos estudios,
por favor entiéndelo, la voluntad de Dios para darte estos estudios es que tú te arrepientas, que procedas al arrepentimiento. No quiere que te pierdas. No quiere que llegues y toques la puerta y digas, Señor, Señor, ábrenos, y resulta que no estabas haciendo la voluntad de Dios. No, Él desea que transformes tu vida. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Además de que Dios no quiere que tú te pierdas, esa es parte de su voluntad, otra expresión de su voluntad es la siguiente. 1 Tesalonicenses capítulo número 4, versículo número 3. Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice la Escritura: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es una mentira del diablo pensar en decir, no, Dios te entiende como eres. No, hombre, Dios te va a recibir como estás, así bien manchado, lleno de maldades. Dios te ama así como eres. Momento. Si Dios tiene el deseo de que te arrepientas, de que procedas al arrepentimiento, pero porque quiere santificarte, y eso quiere decir que no le gusta cómo estás. Punto. No le gusta la vida que estás llevando hasta ahorita. Por eso te está convocando a proceder al arrepentimiento, porque no está contento con el tipo de vida que llevas hasta el día de hoy. Y reitero, amado, es muy común, sobre todo en los países latinoamericanos, por nuestro tipo de cultura, de habla hispana, es muy común encontrarnos con esta idea de sentirnos mejor que los demás, porque no estamos haciendo las cosas malas que ellos sí hacen. O sea, te estás comparando, este hábito terrible de compararte con los que están peor que tú. Ah, pues yo no soy como fulano de tal. Fulano de tal hasta está en la cárcel. Yo no soy como sultano de tal. Sultano de tal está ahí tirado y quién sabe si llegue a su casa el día de hoy. Y entonces te comienzas a comparar porque tú vas a la iglesia y el resto de las personas no van a la iglesia. Te empiezas a comparar porque tú ya dejaste los ídolos de la iglesia católica y tú dices, no, pues yo ya soy mejor. No, amado, de verdad, no te puedes justificar, lo leíamos. El hombre no se puede justificar delante de Dios. Más bien, lo que es la voluntad de Dios es que procedamos al arrepentimiento, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que todo aquello que nos lleve a ser santos, a santificarnos, ese es el camino que hay que seguir, aunque eso nos cueste pérdida en el mundo. Aunque eso implique pérdida para cada uno de nosotros, santificarnos es la voluntad de Dios, porque como está escrito aquí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sí? La voluntad de Dios es tu santificación, la voluntad de Dios es que camines en santidad, que hagas las cosas bien. Así nos enseña, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 15. La voluntad de Dios es que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los malos, o de la gente insensata, o de los necios. Que haciendo bien, la voluntad de Dios es que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los insensatos, o de los necios, o de los que hacen mal. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios, que hagas el bien. ¿Cada cuándo, hermano? Hoy me tocó atravesar la viejita en la calle. ¿Nada más así? No. Cada oportunidad que tengas, haz el bien. Cada vez que puedas darle apoyo a una persona que sabes que está necesitado, hazlo. No te detengas. Dios está contigo y te va a ayudar. ¿Sí? Pero es bien importante que aprendamos a confiar en Él,
a confiar en su voluntad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida, hermano? Que te arrepientas, número 1. Número 2, que camines en santidad, que te santifiques. Número 3, que hagas el bien. No está tan complicado, ¿verdad? Esas son las generales, las cosas generales que Dios nos está pidiendo a ti y a mí. Vamos a la carta a los tesalonicenses en el capítulo número 5. Carta a los tesalonicenses, capítulo número 5. Dice la Escritura: versículo 6 en adelante. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es una indicación, un mandamiento cristiano. No nos durmamos. Así parece que todo mundo se pierde y todo mundo se echa para atrás y personas de momento están y luego no están. No te duermas. No te duermas, sino velemos y seamos sobrios. La palabra sobrio es serio, darle el peso necesario a las cosas. Porque los que duermen, o sea, las personas que duermen durante la noche, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Es decir, cuanto más oscuridad, más maldad hay. ¿Sí? Pero nosotros somos del día, dice la Escritura. Seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo siguiente, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no te puso para su ira. Dios está irado contra el pecador, como veíamos hace unos días, sí, todos los días. Pero Dios no te puso para eso, por eso te está convocando. Por eso te está diciendo, oye, confía en mi voluntad. Mi voluntad es que seas santo. Por lo tanto, tus decisiones, amado, tus decisiones deben de filtrarse a través de esta voluntad expresada de Dios. ¿Esto me hace más santo? ¿Me hace caminar con Dios? ¿O me hace entregarme más a la carne? Son preguntas que debes hacerte cuando tomes decisiones. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea que velemos, que estemos despiertos, o que durmamos, que ya hayamos muerto, hayamos partido, vivamos juntamente con Él. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sea que muramos, o sea que estemos despiertos velando, estemos haciendo su voluntad. Por lo cual animaos unos a los otros, dice el versículo 11, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Luego dice el versículo número 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí lo que empieza a hacer Pablo es a dar una serie de instrucciones, mandamientos. Y lo primero que hace es, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Es decir, que les brinden respeto a los hermanos pastores, a los ministros, que en verdad predican la palabra de Dios, que en verdad están edificando sus vidas. Y dice la Escritura, y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra, porque por medio de ellos la obra de Dios se da a conocer en el mundo. Versículo número 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Hoy en día hay mucho ocioso, y con este evento que sucedió de 2 años, de que estuvimos encerraditos y de que casi no salíamos, el ocio fue un factor importante para que mucha gente se apagara. O dice aquí, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles,
que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, sed benignos, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Todo esto que estamos leyendo es la voluntad para contigo en Cristo Jesús. Y ahorita vamos a analizar cada una de estas cosas. No apaguéis el espíritu. El ocio apaga el espíritu, porque el espíritu está dispuesto a la verdad, quiere enseñarte, quiere guiarte, quiere ayudarte, quiere hacerte que seas más santificado. Y si tú estás descuidando tus momentos de intimidad con Dios, perdón, pero le estás quitando el tiempo que el espíritu necesita para hacerte santo, para hacerte más responsable, para dirigirte al reino de los cielos. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida, hermano? Léete 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ahí está, la voluntad de Dios para tu vida. Porque muchas veces nos conflictuamos, ¿no? Es que no sé si debo de hacer esto, no debo de hacer aquello. Abstente de todo mal. Así de sencillo. Esa es la voluntad de Dios. Abstente de todo mal. Ora sin cesar. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, retomando esta última parte, antes de terminar esta charla de este momento, dice, versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis por mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que valores a los líderes, a tus pastores, a quienes en verdad te estén edificando y te estén enseñando, que los tengas en mucha estima. Es parte de la voluntad de Dios, ¿sí? Tened paz entre vosotros es la voluntad de Dios. Entonces, todas nuestras decisiones, todo lo que hagamos, tenemos que filtrarlo en función de lo que a continuación estamos leyendo. Tened paz entre vosotros. Es que no sé si es la voluntad de Dios que haga esto, que haga aquello. No sé si es la voluntad de Dios que deba decir esto, no deba decir aquello. A ver, lo que vas a decir, ¿trae paz entre tus hermanos? No, pues no. Ah, pues entonces abstente de todo mal. Guárdatelo, pásalo por alto y se acabó. Tened paz entre vosotros es prioridad. Es la voluntad de Dios tener paz entre vosotros. Continúa diciendo la Escritura. Amonesta a los ociosos. Oye, aquellos que no hacen nada. Oye, ven, ayúdame. Ayúdame con esto. Ayúdame a poner esta silla. Ayúdame a pintar aquí la parte de la congregación. Es decir, amonéstalos, exhórtalos, motívalos para que dejen de estar de ociosos. Amonestéis a los ociosos es parte de la voluntad de Dios. Para aquellos que no les gusta que les estén diciendo las cosas, es parte de la voluntad de Dios. Que alentéis a los de poco ánimo, es parte de la voluntad de Dios. Es necesario entenderlo. Dios quiere que alentemos a los de poco ánimo, que sostengamos a los débiles, que seamos pacientes para con todos, porque luego hay unos hermanitos que de verdad se sienten que ya están casi en el cielo, y cómo son impacientes con los que vienen caminando. Cómo son rápidos para decir, es que fulano de tal hizo malas cosas, mi hermano. Ah, pues enséñale cómo sí se deben de hacer las cosas y sé paciente con él hasta que la aprenda. Esa es la voluntad de Dios. Ser paciente para con todos. No, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Jamás. No es la voluntad de Dios que tú devuelvas un daño con otro daño. Dios no quiere que reacciones contra el quien te hizo algo, sino que perdones a aquel que te hizo algo. Seguid siempre lo bueno
unos para con otros. Amados, si lo que yo voy a decir no va a abonar, a sumar a un ambiente espiritual de unanimidad, entonces no funciona, no sirve. Deséchalo. No pagues mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Cuál es también la voluntad de Dios? Estad siempre gozosos. Sí, la felicidad es parte de la vida cristiana. No es necesario estar con cara de palo todo el tiempo. La felicidad es parte de la vida cristiana. Hay personas que no saben si están contentas o están tristes. Están en la puerta con cara de no me preguntes nada. Sonríe. Digo, estás contento porque Dios te salvó, ¿no? Que se note que estás contento porque Dios te salvó. No estés con cara de pocos amigos en la puerta o no recibas a las personas de mala gana. Siempre estad gozosos. Orad sin cesar. Voluntad de Dios. Ora todo el tiempo, en todo momento, y cuando tengas tu tiempo de intimidad, sigue orando. Orad sin cesar. Da gracias en todo. No solo de lo bueno, sino también aún cuando las cosas van mal, da gracias, porque entonces te va a ayudar a orar y levantar tu voz. Es como la materia prima de la oración cuando las cosas se complican. Te pone de rodillas y te pone a clamar, Señor, hay esta necesidad. Señor, necesito que se salve la gente. Tengo hambre de ver tu palabra corriendo por toda la tierra, Señor. Te lleva a orar. Dad gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagues al Espíritu. ¿Cómo se apaga al Espíritu? A través del ocio, a través de hacer justamente lo contrario a esto. Ay, es que se me fue y le dije a esto a la hermanita tal, y ya la puse triste. Eso es ir en contra de buscar animarnos unos a otros, buscar lo bueno unos con otros. Entonces, todas esas cosas comienzan a apagar el espíritu. Es como decirle al espíritu, no te voy a hacer caso, voy a hacerme caso a mis emociones, le voy a hacer caso a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. No menospreciéis las profecías. Amado, hoy en día hay muchos falsos profetas, es cierto, pero aquí se refiere a las profecías escritas, al Apocalipsis, etcétera. Esas profecías hay que hacerles caso, no hay que hacerlas a un lado ni ignorarlas. Absteneos de toda clase de mal, de toda clase de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, pero haciendo estas cosas que es la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Yo te invito a que cerremos nuestros ojos y le agradezcamos a Dios su misericordia y su buena voluntad. Padre, creo que tenemos motivos para confiar en tu buena voluntad. Estas cosas, Señor, si las guardamos en nuestro corazón, nos van a ayudar a renovar el espíritu de nuestra mente. Te suplico por favor en el nombre de Jesús, que abras nuestro corazón como tierra fértil, para que dé fruto cada semilla que nos estás brindando. Gracias por tu amor y por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén.